nuevo a su curso virtual de mecánica cuántica. En el video anterior terminamos de cubrir el tema sobre las herramientas matemáticas. Ya con esto podemos empezar a entrar de lleno en lo que es la formulación de la teoría cuántica. En este video vamos a empezar con los postulados de esta teoría. Son un total de 6. En este video vamos a cubrir los primeros 4. A modo de introducción, vamos a recordar de qué se trataba la mecánica clásica, que ustedes han estudiado anteriormente. Y básicamente lo vamos a resumir en unas cuantas oraciones que aquí presentamos. Entonces, lo primero que vamos a decir es que en la mecánica clásica, la descripción de un sistema físico con n grados de libertad puede resumirse de la siguiente forma. Primero, que el estado de un sistema en un instante t está determinado por las coordenadas y momentos generalizados q y p. Y la evolución en el tiempo de estas coordenadas y momentos generalizados está dada por las ecuaciones de Hamilton que aquí describimos. Como estas ecuaciones son de primer orden, su solución es única si conocemos el valor de todas las q's y p's en un instante dado. Llamémosle t sub 0. Entonces, si conocemos con absoluta certeza el estado del sistema en algún instante, entonces lo conoceremos en todo momento si sabemos su estado inicial. Y esto básicamente resume sus cursos de mecánica clásica. Ahora, ¿qué pasa para un sistema cuántico? Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos describir el estado de un sistema cuántico en un instante t? ¿Cómo podemos predecir las propiedades físicas de ese estado, las cuales puedo medir experimentalmente? Y nos podemos hacer también la pregunta que si se puede predecir el estado de un sistema en un instante arbitrario t, si conozco el estado en algún otro instante t sub 0. En este capítulo vamos a estudiar los 6 postulados que nos permitirán responder a estas preguntas. Y vamos a ver que la descripción es fundamentalmente diferente a la de la mecánica clásica. Empecemos con el primer postulado, que nos dice cómo es que se describe un sistema físico en la mecánica cuántica. Y lo que dice es esto: el estado de un sistema en un instante t está determinado por un ket psi, que dependerá del tiempo, y que pertenece al espacio de estados. Es decir, toda la información que se puede conocer sobre el estado de un sistema está contenida en ese ket. Ni más ni menos información. ¿Qué podemos decir sobre la descripción de las cantidades físicas? Bueno, ese es el segundo postulado, que dice que toda cantidad física A, como por ejemplo el momentum, la posición, momento angular, está dada por un operador observable A que pertenece al espacio de estados. Vean que solamente con estos dos postulados ya es posible ver que la descripción de un sistema físico en la mecánica cuántica es fundamentalmente diferente a la mecánica clásica. Por un lado, el estado está dado por un vector, ¿verdad? Un ket o un bra, y una cantidad física por un operador. Veamos el tercer postulado, que se refiere a las mediciones de cantidades físicas. El tercer postulado dice lo siguiente: el único resultado posible de medir una cantidad física A es alguno de los autovalores de un observable A. ¿Okay? Entonces, si vamos a realizar una medición, vamos a realizar un experimento y hacemos la medición de alguna cantidad física sobre un sistema físico, lo que dice la teoría, este postulado, es que el único valor que yo puedo obtener el único resultado que yo puedo obtener de esa observación es alguno de los autovalores del observable asociado a esa medición, a la cantidad de interés. Un par de observaciones. Como por definición el operador de lineal es hermítico, ¿verdad? El observable es hermítico, entonces la medición de A siempre dará como resultado una cantidad real, como debe ser. Yo no puedo
hacer un experimento, una medición y obtener una cantidad compleja. Ahora, si el espectro de A es discreto, es decir, si el conjunto de autovalores es discreto, entonces los resultados de medir A arrojarán cantidades discretas. ¿Okay? Por ejemplo, si yo estoy midiendo el espectro de energía de un átomo de hidrógeno, como ustedes han visto en el curso de física moderna, pues voy a obtener valores discretos de la energía. También, si el espectro es continuo, entonces los resultados a medir arrojarán cantidades continuas. Ahora vamos a hablar sobre el cuarto postulado, que otra forma de denominarlo es el principio de composición espectral. Y ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Entonces, vamos ahora a postular las reglas que rigen la predicción del resultado de una medición de una cantidad física A. Ahora, esto lo que quiere decir es que ustedes saben que cuando yo hago una medición, yo solo puedo obtener alguno de los autovalores. Pero como la mecánica cuántica es intrínsecamente probabilística, entonces yo no puedo predecir a priori con absoluta certeza cuál autovalor voy a obtener. Entonces el cuarto postulado de la mecánica cuántica o el principio de descomposición espectral lo que me dice es la probabilidad con la que yo voy a poder predecir con qué probabilidad va a aparecer un autovalor o el otro. Entonces, entremos en los detalles. Supongamos por simplicidad que el espectro de un observable A es discreto. Si todos los autovalores asociados a ese observable son simples, es decir, no hay degeneración, entonces cada uno de ellos está asociado a un autovector U sub n, ¿verdad? En donde vamos a suponer que estos autovectores ya fueron ortonormalizados. Ahora, como A es un observable, por definición, este conjunto de autovalores forman una base del espacio de estados. Y entonces podemos expandir al estado, al ket que me representa el estado del sistema, en términos de esa base. Entonces, vamos a postular que la probabilidad P, cursiva, de encontrar un autovalor particular, llamémosle A sub n, cuando mido la cantidad A de interés, está dado por la norma cuadrada del coeficiente asociado al autovector con ese autovalor. ¿Okay? Al escribir esta expresión, estamos suponiendo que el espacio de estado, perdón, el vector de estado ha sido normalizado. Más adelante vamos a discutir el caso cuando no están normalizados. Entonces, el cuarto postulado que está encerrado aquí en la cajita es básicamente esto que les acabo de decir. Ahora, ¿qué pasa si tengo un espectro discreto, pero que es degenerado? En ese caso, tengo una serie de autovectores, ¿verdad?, que están asociados a un mismo autovalor. Y de nuevo vamos a suponer que están ortonormalizados. Entonces, de nuevo, esta base es una base del espacio de estados, y entonces yo ahora puedo hacer una expansión del vector de estado de esta forma. ¿Okay? Y entonces ahora lo que dice el postulado es que la probabilidad va a ser la suma, la probabilidad de obtener un autovalor en particular, A sub n, será la suma de la norma de los coeficientes al cuadrado, asociados a los autovectores de ese mismo autovalor. ¿Okay? Entonces tengo una suma, claramente, yo no sé, cuando hago la medición obtengo el autovalor, pero no sé exactamente en cuál autovector voy a caer. Entonces tengo que hacer una suma de probabilidades. Y eso es lo que es otra forma de decir el cuarto postulado. ¿Qué pasa para el caso continuo? Vamos, por simplicidad, a considerar un caso donde tenemos un espectro simple. Entonces supongamos que el espectro de A es continuo con autovalor alfa y autovector V sub alfa. ¿Okay? Ahora puedo hacer la expansión, puedo de nuevo expandir en esta base continua al espacio de estados
Y lo que dice el principio de superposición, perdón, el principio de descomposición espectral es que la probabilidad de obtener algún autovalor entre alfa y alfa más delta sub alfa infinitesimal está dada por esta cantidad. Es decir, de nuevo el coeficiente al cuadrado asociado al autovalor. Okay. Este cuadro de acá básicamente repite lo que acabo de decir, pero de una forma más concisa. Algunas observaciones, son bastantes. Primero que todo es que la ecuación está claro, bueno, la ecuación 3.3, es decir, esta que está acá, pues corresponde al caso 3.5 cuando la degeneración es 1 para todos los autovalores. Eso es obvio. Después, si inicialmente tenemos un vector de estado que no está normalizado, entonces debemos reemplazar la ecuación 3.5, es decir, esta que está acá, por esta que está acá, en donde aparece el factor de 1 sobre la norma. De modo tal que si yo sumo sobre todas las probabilidades, sobre las probabilidades asociadas a todos los autovalores, obtengo 1. Es decir, la partícula se encuentra en algún estado. Algo similar se hace para el caso continuo. Aquí escribo una ecuación 3.8. Y ahora veamos algunas consecuencias importantes. La primera es esta, que dos vectores de estado proporcionales representan el mismo estado. Veamos, supongamos que tengo un ket psi' que está dado de esta forma, donde tengo un factor de fase, a la i zeta, en donde zeta es un número real. Lo primero que observamos es que psi' y psi tienen la misma norma. Y lo otro es que psi y psi' además tienen las mismas probabilidades, dado que están dados por el producto escalar del autovector con psi'. Eso yo lo puedo expresar de esta forma. E a la i zeta es simplemente un número escalar que tiene norma 1. Y entonces obtengo el resultado anterior. Vean que si multiplico el ket psi por algún escalar beta, puede ser complejo, cuya norma es diferente de 1, las probabilidades sigue siendo la misma, dado que un factor de beta cuadrado aparece tanto en el numerador como en el denominador de 3.8 y 3.7. Es decir, si me devuelvo acá, ¿verdad? Y yo ahora sí lo multiplico por un factor beta, entonces de aquí, del numerador, saldrá la norma de beta al cuadrado en el numerador y también saldrá aquí en el denominador. Entonces se cancela. Por lo tanto, entonces, concluimos que dos vectores de estado proporcionales o colineales representan el mismo estado. No tengo forma de distinguir uno o el otro. Y ya para concluir este video, vamos a demostrar que la probabilidad P sub n la probabilidad de encontrar un autovalor A sub n es el cuadrado de la norma de la proyección de psi en el subespacio de autoestados E sub n. Entonces veamos. Consideremos un vector psi sub n que vive en el espacio de autoestados. Estará descrito de esta forma. Ahora este C sub n es este estado por este producto escalar entre el autoestado asociado a ese coeficiente, el autoestado, producto escalar con psi. Okay. Ahora esto es un número, yo lo puedo mover a la izquierda, a la derecha, lo coloco acá, y ahora puedo reescribirlo de esta forma. Okay. Que también puedo reescribir de esta forma. Psi no depende del índice i, entonces puedo sacarlo de la suma. Y esto que está acá no es otra cosa que el proyector al autoespacio asociado al autovalor A sub n, que estoy escribiendo acá. Entonces, ahora vean que calculemos el producto escalar entre psi sub n, ¿verdad? La norma al cuadrado, que está dado por esto,
Y esta norma me va a dar esto como resultado, es decir, es la sumatoria de los coeficientes al cuadrado. Disculpen, aquí debería ir un subíndice n y un superíndice i. ¿Okay? Y esto coincide con lo que teníamos en la ecuación 3.5. Esta expresión 3.9 la podemos reescribir de una forma todavía más sencilla, en términos del operador proyector, dado que Pn es hermítico y es un proyector, y podemos reescribir 3.9 de la siguiente forma. Es decir, en donde la probabilidad es el valor esperado del valor esperado del proyector al subespacio de autovalores. Y con esto concluimos el video de los 4 primeros postulados.